Ya tenemos comunicación con nuestros Así es. invitados porque tenemos que conversar sobre el informe que dio el presidente Laurentino Cortizo Cohen. El Un día de informe. ayer, Él dio un informe ayer. Sí, sí, dice que no era, No. el informe a la En nación. serio, no puede Ay, dicen ser. que no era perdón, discurso, mira, dicen que no era discurso, sino un informe a la nación donde estaba dando una rendición de cuentas. exacto. Ok, ok, Para ok, conversar ok. sobre este tema y hacer un análisis, ya está con nosotros Marco Ameglio. Buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Feliz año. Don Marco Amedio, feliz año. ¿Qué pasó? Aquí escuchándolos. Buenas tardes a todos. No sé cuántos estén y quiénes son en total, pero ahí vi No, pero si no sabe quiénes son, vámonos de aquí. no, vi a Somos bastantes, no se preocupen. Orman, ya oí por ahí Orman. Bueno, a todos saludos, porque no me gusta saludar individualmente porque siempre la daña uno dejando a alguien por fuera, pero No, pero ya saludaste a uno que no está, así que... Ajá, yo iba a decir lo mismo, ya jodido porque el saludo... ahí aparecieron una foto de 5 caras que veo que no todas corresponden, así que mejor me callo y le digo a todos que hola, oí hablar de mate y un acento argentino y todo eso, pero ya no vamos a hablar del mundial, que me imagino que ustedes hablaron bastante de eso el mes pasado. No, Me dijo argentino de nuevo, me dijo argentino, no puede ser, don Marco Ameglio, ¿qué pasa? pero Leo, calma, un orgullo, no oiga. puede ser. Pero digo, se hablan de mate y hablaron tanto del mundial aquí en el mes pasado, que parece que fue ayer literalmente, ¿no? Pero ya estamos con los pies en la tierra, el fútbol se fue, el verano entró, el año empezó y empezaron los mismos cuentos de todos los años a esta época del año y detrás de los mismos discursos. No puedo estar de acuerdo con eso, oyeron, ¿ustedes se acuerdan? Decirle al discurso presidente que son los mismos cuentos, como que no. No. Sí. ¿Ustedes se acuerdan? Yo hago una pregunta. ¿Ustedes se acuerdan en enero del 2021, que no fue hace tanto tiempo, pero fue hace 2 años? Estábamos en la mitad de la crisis. Mira, ahí me salen las 5 fotos de todo. Bueno, Eric, Leonardo, por supuesto, Jorge Luis, y no sé quiénes más estén. Aquí estoy con mucho gusto para hablar de lo que yo considero que son cuentos, ¿no? Porque pareciera que ese podio es tentador para prestarse para esa indigna tarea de echarle cuentos al país cuando lo que menos se necesita son cuentos. Hay que hablar de obras, de reactivación económica, de cómo enfrentar un desempleo que, a pesar de que se reduce, por supuesto, como consecuencia de una mínima reactivación que se da después del paro exageradamente prolongado y el mal manejo de la parte económica durante la época dura de la pandemia, todavía no se termina de reactivar una parte de la economía ni de los puestos de empleo que se perdieron. Por supuesto, en el otro mundo y en el otro país, que el presidente parece que no entiende que existe y que somos la mayoría. Un momento, Marco, porque creo que aquí nos puede Marco Ameglio dar tal vez la oportunidad de entender una perspectiva que ninguno de los que estamos aquí la va a entender, porque nosotros no somos hombres o mujeres de empresas, e incluso vaya usted a saber de los que nos están escuchando y viendo cuántos serán de empresas. Por ejemplo, a ver, yo me imagino que Marco Ameglio tiene un juicio crítico del discurso, pero quiero hacer alusión a algo que vi en las redes sociales este fin de semana, que me puse ahí con más calma a leer. Vi dos publicaciones de Marco Ameglio, una lindísima con su papá y su mamá y su hermano de Año Nuevo, muy familiar, pero vi otra desde el punto de vista de empresa y pude leer en Instagram, si no mal no recuerdo, que la empresa, la hielería, la famosa hielería de los Ameglio, ha crecido. Tenían una marca, ahora tienen otra marca y ahora están sacando una marca fusionada. Y en el texto explican que ahora se convierten, si mal no recuerdo, en la hielería más grande del país, desde el punto de vista de, me imagino que de demanda, me imagino que de distribución, etc. ¿Cuánto de lo que el presidente nos dijo ayer en cuanto al crecimiento de la economía, en cuanto al desempleo que ha disminuido de 2 dígitos a 1, cómo se ve eso reflejado en esa publicación de la famosa
y creo que ya centenaria, y el herida Emilio. O sea, ¿cómo se analiza eso? ¿Cómo se compagina? Son dos países distintos, Edwin, son dos realidades distintas. Mira, pareciera mentira, como bien dices, los seres humanos tienen que levantarse todos los días, vestirse, caminar, salir a buscar con qué mantener a sus familias, hacer cada cual su actividad de su vida. Si eres médico, si eres abogado, si eres maestro, si eres obrero, y si eres empresario, igualmente también. Y cuando ocurren eventos en el mundo, imagínate que estuviéramos en Ucrania, ¿verdad? Un país en medio de una guerra, que gracias a Dios no es el caso. Deja al médico de ser médico, deja el maestro de ser maestro, deja el obrero de ser obrero, no. Y el empresario tampoco deja de ser empresario. Entonces, las necesidades que tenemos y el impulso de nuestra actividad, de nuestras acciones, pues siguen sobreviviendo por la naturaleza propia del ser humano. Y como empresario y como empresarios, Estamos teniendo pequeñas fallas. Ya regresa. los bancos, nuestros empréstitos, hemos tenido que compartir la crisis individual de nuestros empleados en un momento dado, cuando fueron afectados, como todos, irremediablemente lo fuimos en este país, menos los que trabajaban en el gobierno. Y a un paréntesis que iba a decir en antes, ustedes se recuerdan, en enero del 2021, al presidente prometiendo y anunciando, porque era un anuncio, que se iban a reducir el salario, que se iban a eliminar los viáticos y que se imponían como un sacrificio, que no estaba de más, siendo ellos los únicos que tenían garantizado su pan y seguían cobrando mientras el resto del país se le imponían unas realidades, medidas draconianas, exageradamente rígidas de cierres y de aislamientos, etcétera, que todos sufrimos en este país, que todavía pagamos las consecuencias. Mientras cada uno de estos funcionarios públicos que no pagan planilla, que no se sacrifican por el país, como el resto del país estaban cobrando su quincena puntualmente, viáticos, aunque no se movilizaban y estaban encerrados porque no había movilización. Es decir, cobraron todos iguales. El resto de los panameños, incluyendo nosotros los empresarios, por supuesto me hablas como empresario, porque más allá de mi faceta política, cada cual que vive y que se ha inspirado en la vida política complicada, que aquí en todas partes es difícil, pues tenemos una vida propia y tenemos una profesión, una actividad a la que dedicarnos. Yo nunca he dependido de la actividad pública ni he vivido del sector público, igual que mi familia. Estoy vinculado a un sector que ha sido muy afectado. Cuando el presidente dice que le crean, no le podemos creer. Ustedes oyeron la clase de mentiras a las que este señor se refirió, porque no hay otra palabra, perdónenme, pero no hay otra palabra. Cuando habló de reducción de la pobreza extrema, es el principal funcionario del país, el que más acceso a información tiene, el que más obligado está a hablarle con claridad al país, y es el principal mentiroso que tenemos en este país, porque les puedo decir que cada una de las cifras a las que se refirió, de la CEPAL, de la pobreza extrema, son un insulto a este país. En este momento decirnos que la pobreza se redujo y que la pobreza extrema se redujo. Seríamos un fenómeno cuando, comparado con el 2014, nada más me voy a hacer una referencia para que ustedes entiendan cómo esas cifras y esas referencias que hizo el presidente respecto a la economía del país son palabras escritas en la arena frente a la playa que se la lleva la primera ola que viene. Porque ¿cómo tú puedes decir que se ha reducido la pobreza cuando el desempleo ha aumentado? Explíqueme qué clase de economista podría explicar que teniendo mayor nivel de empleo formal, mayor niveles de informalidad, de actividad informal
y mayor nivel de desempleo, tenemos menos niveles de pobreza y de pobreza extrema. Simple y sencillamente, eso es como la promesa que... La promesa, no sé si me están escuchando, perdóname, porque aquí parece que se cayó la señal. Sí, ¿Me sí, están sí. escuchando? Perfecto. Sí, sí, sí. Perdonen. No sé en qué país del mundo con mayor nivel de desempleo se puede anunciar, porque eso era un anuncio en cadena nacional. ¿Será que este señor no tiene logros, obras o cosas importantes que anunciar? Que así como nos anunció en enero del 2021 con una flagrante falta de honestidad, para decirlo así, que se iban a reducir en un acto de solidaridad y de sacrificio, algo que nunca se hizo. Nunca se hizo ni el amague. Los panameños parece que están acostumbrados a que le mientan y el presidente lo sabe y dice, bueno, le voy a tirar una más, ay, qué diablo. Suena bien en el discurso, eso los periodistas la van a agarrar de titular y yo anuncio que la pobreza extrema se ha reducido. Pero no habla de más nada. No tiene forma de sustentar esa clase de falsedad. Entonces, así de fácil él piensa que se desfigura la realidad. Fíjense la facilidad con que comienza por reconocer una real, un hecho real. Y es que los panameños creen que él habla de otro país cuando habla de estas cosas, pero se atreve a mencionar a los que más sufren y a los que más abandonados están, a los que más pagan el precio de que aquí en este país se esté aumentando el presupuesto de la Asamblea, se esté aumentando el presupuesto de instituciones públicas que no tienen forma de justificar y que no desarrollan una sola obra para utilizarlos como ejemplo de que eso sí, allá donde está el clientelismo puro, en donde se está haciendo politiquería barata, es donde él dice que allá sí se siente que es otro país. Allá sí. El resto del discurso, él dice que para los panameños será que él está hablando de otro país. Él está en otra realidad y evidentemente se olvida de sus verdaderas obligaciones, que es de decirnos cómo se está impulsando políticas para generación de empleo. Pero Marco, un momento. Reactivando la economía, porque los empresarios, perdóname, un momento, Edwin, pero acabo de ver, no sé si esta mañana al mediodía, pero lo vi hoy, que hay un informe, que no recuerdo si es de la CEPAL o del BID, que habla de que Panamá, o de los dos, que Panamá va a estar por arriba en la región en materia de crecimiento económico. Y esa es la parte de la cual el presidente habló ayer y varios de sus ministros también hablan. Pero a mí lo que me preocupa no es que me digan que vamos a estar de primero en el crecimiento. Un crecimiento de recuperación. El crecimiento no se ve hacia abajo. Puede haber caído casi 20%, más que ningún país de Latinoamérica. De los pocos países en el mundo que cayeron 20%, sí, efectivamente, pero es recuperación. Y no estoy hablando de recuperación. Él habló de que se había reducido, Edwin, la pobreza. Eso es mentira. Eso no lo puede sustentar él. No sé, hablamos de dos realidades distintas, ¿no? Pero bueno, tú me preguntabas como empresario. Bueno, como empresario, como decía yo en el ejemplo, nos paramos en la mañana. Si tenemos que crecer, crecemos. Si tenemos que visitar al banco para pedirle y justificarle una necesidad para crecer, generar empleo, pagar impuestos, ¿qué te puedo decir? Lo tenemos que hacer todos los días. Allá andábamos a fin de año porque nos estaban persiguiendo, porque andan como vampiros buscando plata por todos lados, hasta en la finca, productores agropecuarios que también soy, teniendo que pagar impuestos de inmuebles porque hay un pedacito de una finca que no está exonerado y sabiendo que es una producción agrícola que se dedica a alimentos, le meten un cáncer y bueno, había que pagar. Que se generamos con nuestra acción empleo, pagamos impuestos, nos tenemos que parar a ver cómo en nuestra actividad hacemos que el país avance, que el país crezca. Más allá, como decía yo, el ejemplo de la guerra de Ucrania, de que hay una guerra
de que haya una calamidad o una pandemia. Esa es nuestra preocupación principal, porque es lo que hacen los empresarios. Sí, estamos buscando a través de una actividad generar empleos para que haya ganado. Bueno, por el momento nosotros no la tuvimos los últimos 2 años, pero estamos activos, contratando, invirtiendo. ¿Sabes qué estamos haciendo? Ya para no dedicarme a ese tema que tú tocaste, pero que me obliga a referir, que es el de mis actividades particulares, porque no quiero hablar de ellas, pero son una manera de relacionar, como entendí que lo quisiste hacer, el discurso del presidente y la realidad que vive el país por lo que viven los panameños. ¿Sabes qué estamos haciendo? Sí, expandiendo, invirtiendo, preparándonos en un país donde las circunstancias no necesariamente estimulan hacerlo, donde las autoridades están viendo a ver cómo le ponen a uno zancadillas, cómo le meten tropiezo a uno, y de eso no habla el presidente, porque a eso es lo que se deberían dedicar. ¿Sabe de qué no habló? Chuzo, como Forrest Gump. Se está congelando. Sí, ya, Que apague la cámara, no sale mejor que apague la cámara. ya se la apagué, pero como está tildeado, no se termina de Está apagar. tildeado. Yo creo, he escuchado con bastante fugosidad al señor Ameglio. Y sí es cierto lo que usted dice, profesor Cabrera, la CEPAL y otros organismos internacionales económicos ubican a Panamá como uno de los países de mayor crecimiento. Él habla de recuperación precrecimiento económico. En el nivel de pobreza, yo también, la verdad que confieso que a mí me sorprendió las declaraciones del presidente, porque esas cifras sí no las he registrado, ni las he visto visualmente en ningún lado de que Panamá ha bajado su nivel de pobreza. Incluso creo que ha incrementado su nivel de pobreza. Y la semana pasada, que lo ha incrementado. La semana pasada, casualmente, señor Ameglio, ahora que volvió, hablábamos con el economista Felipe Schachmann, y nos hablaba un poco de cómo no entender o cómo tratar de dividir ese PIB que no siempre, o ese crecimiento económico que dan los organismos internacionales, no ubicarlo en el todo del país, porque a muchos panameños pues ese crecimiento económico es simplemente una medida, pero no es realmente lo que está viviendo a diario muchos panameños. Mi pregunta sería, ¿usted vio el discurso del presidente, el informe a la nación del presidente Cortizo, y lo considera un fracaso? ¿O qué considera usted rescatable de ese discurso, de ese informe a la nación? Honestamente, muy poco, porque yo veo un presidente perdido. Yo veo un presidente que cuando parece que se quiere acercar a la sensatez, diciendo lo que estoy diciendo le puede parecer, y lo es, a los panameños, que hablo de otro país, lo es. Él estaba hablando de otro país, del país del PRD, del país de Pineda, del país de Benicio, del país de los diputados que lo controlan a él, del país de su ministro que no tapa los huecos, del país de sus amigos, del país del vicepresidente que vive, de que en este país estemos injustificadamente todavía aplicando reglas de menor transparencia para utilizar los fondos públicos a través de un sistema de estado de emergencia que no se justifica y que ni siquiera fue legalizado debidamente. Él está en otro país, ¿sí? Y preocupa, porque obviamente los que estamos en este país, que pagamos impuestos, yo quisiera saber cuántos impuestos pagó el presidente o alguno de los ministros, o alguien de los que quiera hacer política, porque en este país hay mucha gente queriendo hacer política sin tener los pies en la tierra, ¿verdad? Sin sufrir, sin enfrentar, sin encarar las realidades que otros panameños tienen que encarar todos los días. Y cuando a otros panameños, no seré yo seguramente el que más hablar de sufrimiento, porque no tengo derecho a ello cuando hay panameños que verdaderamente aquí no tienen para pagarse la comida del día, de sufrimiento, pero hablarle a esos panameños de que hay 2 países, pero ellos sí saben. Yo quisiera que el presidente fuera a las comarcas y le dijera que es donde más politiquería se hace, ¿verdad? Y los sectores, distritos como Olá, distritos como Cañazas, que son los que se sabe desde hace 30 años, concentran los mayores niveles
de abandono de políticas públicas, en donde se siente el nivel de pobreza, de la falta de educación, que el presidente fuera a decir, es que ahí sí me entiende, porque ahí menos lo escuchan y menos lo sienten. Señor Ameglio, yo... A la gente como si estuviéramos todavía en campaña de una realidad que él es el único que la ve y que no es real, una realidad que simple y sencillamente es un discurso de falacias, de fantasías, que uno, la verdad, cuando me dice, usted escuchó el discurso del presidente, uno lo escucha, ¿por qué? Porque es político, hay que tener paciencia para aguantarse esto, porque yo todavía, uno tiene que ser masoquista para saber que le van a mentir y decir, bueno, vamos a ver qué cuento nos echa el presidente. La última, cada vez echa cuentos, ¿no? ¿Y qué fue lo que oímos? A ver si encontramos algo rescatable, como decías tú. Pues yo debo decir que no encontré cosas rescatables. Encontré un presidente perdido. Encontré un presidente que simple y sencillamente no termina de realizar que en este país las cosas están mal y que se requiere un gobierno activo. Nada de lo que dijo, nada de lo que prometió. Por ahí está, creo que todo Panamá recibiendo desde hace 3 semanas un discurso de unas frases de sus participaciones en debates en la campaña política, que dijo que 11 años, 10 años de retraso. Bueno, y en 3 años él duplicó la deuda, no se impulsaron obras, o cuáles son las obras, aparte de obras que iniciaron otros gobiernos que él está impulsando. Muy pocas, seguro que las habrá, muy pocas, pero los grandes proyectos que no se han concretado son obras de gobiernos anteriores, iniciadas por gobiernos anteriores. Y todavía no vemos el norte de este gobierno. ¿Cómo se ha impulsado una política de generación de empleo post-pandemia para que en este país, como sí ocurre en Estados Unidos, donde ya los niveles de desempleo sobrepasaron, se redujeron a niveles que ya el empleo, está sobrepasando lo que había a niveles de pandemia? Me refiero concretamente, para no estar en el aire, a Estados Unidos, una economía de la cual Panamá depende mucho, con la que interactuamos, porque nosotros no podemos hablar de la India ni de China, como podemos hablar de nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos. Entonces, hay otros países en la región, y ayer salió por ahí un cuadro que decía cuánto cayó la economía en el 20 en Centroamérica y cuánto se recuperó. Y cuando uno compara, por supuesto, lo que se hizo en Panamá fue un verdadero sacrificio humano, ¿no? El sí exagerado, motivado por una falta de orientación, de saber qué hacer en medio de esa tormenta en la que nos encontramos y se encontraba el mundo, ¿verdad? Nos mantuvieron perdiendo, cerrando empresas, sacrificando empresarios. ¿Saben lo que movía la economía? No era la actividad del gobierno, y eso quedó claro. ¿Podía el gobierno contribuir con su actividad? Sí. Un gobierno dinámico, que no lo es puede compensar un poco la falta de actividad del sector económico, pero mientras asfixias al sector económico, el gobierno tampoco. Lo único que hizo fue generar empréstito, crecer la deuda pública para no generar crecimiento económico. Porque, por favor, no hablemos de crecimiento económico sin tomar en cuenta el decrecimiento, porque tú tienes que balancear para darnos cuenta de dónde estamos hoy. Y hoy día no estamos donde estábamos en el 2019. Lo que hay es una recuperación obvia, producto de que, habiéndose cerrado las válvulas del funcionamiento de la economía por tanto tiempo, al abrirse se reactivó. Ahora, pero esa recuperación con ese panorama que nos describe, que es una versión o una visión de el panameño Marco Amelio, de lo que escuchó ayer. Si así es la cosa y si el panorama es tan negativo como se nos describe, en opinión de Marco Amelio, con la experiencia política que tiene, entonces, ¿qué le depara a este país cuando ya entramos a un 2023 que va a ser un año preelectoral? Porque el año, cronológicamente, según el Código Electoral, el año 2023 está dividido en 2. El periodo que arranca ahora de enero a julio, y el periodo que va de julio a diciembre, donde ya estarán todas las candidaturas definidas. Sí, son dos realidades. El panorama no está claro desde el punto de vista... Te voy a decir en qué yo tengo confianza, y yo quiero ser
agregarle una nota, una pizca de positivismo y de buena vibra en este comienzo de año en que nos encontramos, y le agradezco el privilegio de haberme permitido ser parte del comienzo de año de ustedes en este programa hoy. Yo creo sinceramente, y esto que voy a decir no son falacias, está comprobado por la historia, que este país y los panameños tenemos un alto grado de resiliencia, que tenemos la capacidad de sobrevivir y de levantarnos en medio, y las hemos tenido y las hemos puesto a prueba en medio de peores circunstancias. El año que terminó tuvo a medio año un periodo de crisis producto de un estallido social mal manejado, igualito que pasó con la pandemia. La pandemia hubo en todo el mundo. Protestas habían de sobra justificadas. Cuando el gobierno salió, ¿qué hizo para detenerlas, para encararlas, para sentarse a hablar con la gente, para ordenar la economía, para permitir que no se sacrificaran la actividad económica que alimenta, de la que viven, no los empresarios, porque aquí hay gente metiendo un discurso socialista diciendo que los únicos que sufrieron en julio fueron los ricos. No, los ricos son los que tienen plata en el banco, los que tienen tarjeta de crédito, los que pueden sobrevivir en la crisis. Esa es la mayor falacia. Es un insulto a la inteligencia pensar que los que sufren en esa crisis son los ricos. No, los ricos, por supuesto, que le afecta a su bolsillo y le afecta a la empresa. Nuevamente perdimos la conexión con Marco Amelio. Ya en breve lo vamos a tener de vuelta. Yo en lo personal, profesor, y gente me pregunto, el discurso del presidente, de acuerdo al Ducre que ustedes tuvieron en la mañana, duró 1 hora 40 minutos. Cuando el señor Amelio habla, entonces tengo que pensar que 1 hora 20 minutos el presidente, cuando habló de obras, ¿eso qué era? Porque casi duró 1 hora 20 minutos explicando las obras que el gobierno, algunas obras que habían sido entregadas, otras que estaban en el camino. Es que más que un discurso fue un informe. Por eso le digo, yo me refiero a un informe. Cuando el presidente habló casi, yo saco en conclusión que él 1 hora 20 minutos habló de todas las obras que tenía, que estaban haciendo, que estaban en proyecto, algunas que habían sido entregadas, otras que no estaban en proceso, otras que fueron licitadas. Porque el presidente, cuando habló de la Caja del Seguro Social, le dedicó muy poco tiempo, creo que sí, acaso un párrafo. Cuando habló de la minería, creo que no le dedicó ni un párrafo, 2 líneas. Cuando habló del tema de, bueno, en la ciudad de salud, creo que ahí habló un poco más. Y el resto del discurso se basó en todas las obras que ellos estaban impulsando, iban a aprobar, algunas que estaban en proyecto. Y mi pregunta es un poco eso, ¿no? Si fue que nos dieron 1 hora y 20 minutos como dice el señor Amelio, me tomó su palabra, de cuento. Mira, yo te voy a dar mi opinión y disculpe ahí, don Edwin, que vi que él iba a comentar, pero mira, yo voy a combinar varias cosas que he venido leyendo en estos últimos días. Una de ellas es un escrito que hizo el licenciado Carlos Araúz, a quien una vez invitamos acá. Y es que sí es cierto, perdón, no fue un escrito, fue una entrevista o uno de los programas o una de las participaciones donde él aparece en ECO, donde él menciona de que sí, los índices arrojan números positivos, pues, que el índice de competitividad, el índice de Producto Interno Bruto y todas esas cuestiones aparecen unas cifras que son envidiables sin duda alguna en toda la región. Pero el detalle es cómo eso permea al panameño de a pie, o sea, cómo le afecta. O sea, o cómo le beneficia eso. Entonces, escuchando, yo no escuché el discurso del presidente, tenía cosas más importantes que hacer, sin irrespetar, la verdad que tenía cosas más importantes que hacer. Pero, por ejemplo, he escuchado de que ha hablado de proyectos y mucha gente en Twitter dice, pero ¿qué proyectos? ¿Qué proyectos? Bueno, de mi trabajo tiene mucho que ver con obras públicas. Yo busco licitaciones. Y yo estoy suscrito a la página de Panamá Compra, donde aparecen publicadas todas las licitaciones. Y sí,
hay bastantes licitaciones, hay bastantes obras licitándose, hay bastantes obras que están dándose órdenes de proceder y se están adjudicando. Pero el detalle está en, y así lo veo yo, es una percepción meramente mía, no son obras que uno pudiera decir, oye, pero qué importante esta obra que la hemos estado esperando por años. Son obras que probablemente son el deber ser de un gobierno. Son obras que apenas se están licitando, no sabemos si se van a adjudicar, no sabemos si eventualmente las van a terminar desiertas o no sabemos si las van a ejecutar eficientemente. Hay obras que vienen de gobiernos anteriores que también se están inaugurando ahora, pero ellos están atribuyendo el éxito de estas obras porque según ellos fueron abandonadas en algún momento. Entonces, sí, hay proyectos y sí, se están moviendo, pero el gobierno sigue debiendo mucho dinero a empresas contratistas de gobiernos anteriores y de este mismo y de esta misma administración que no les ha terminado de pagar y que son un motor de la economía. O sea, la construcción ahorita mismito está realmente golpeada y en gran parte es por las obras que no se están pagando. Entonces, tenemos una deuda con las empresas proveedoras de servicios, pero por otro lado estamos promocionando o estamos haciendo alarde de la cantidad de licitaciones y obras que se están ejecutando cuando todavía le debemos mucha plata a otras empresas que ya han ejecutado obras y hay algunas hasta que han terminado en la quiebra por este tema de que no han podido cobrar. Entonces, y vuelvo a lo que te decía al inicio, Jorge Luis, toda esta lluvia de proyectos que nos están pintando y nos están diciendo, por un lado, no son tan trascendentales como uno quisiera, que son realmente, que van a cambiar la vida del panameño. Y por otro lado, no se ve eso en el panameño de a pie. Cuando hablaban del tema de la pobreza, que había reducido la pobreza, me pregunto yo, pero entonces, ¿por qué la gente sigue formando fila para buscar un jamón? ¿Por qué la gente sigue formando fila para buscar trabajo? Y y son filas inhumanas que tienen que pasar debajo del sol, que no está bien, porque hay tanta delincuencia. No me vengan a decir ahora que es que porque tenemos redes sociales ahora nos enteramos. No, mentira. Hay más delincuencia. Seguimos con los índices de embarazo en adolescentes, seguimos con la deserción escolar, seguimos fallando con el tema de los índices los índices escolares, los índices educativos. O sea, hay tantas cosas que no están llegando al panameño, el panameño no lo siente. Y aún así, a pesar de que se ha disminuido el desempleo según ellos y que según ellos hay muchos contratos nuevos y que hemos salido de la pobreza, ahora extienden hasta el febrero de 2023 el vale digital. No entiendo. Pues si la gente le está yendo bien, ¿por qué tenemos que irnos con el vale digital todavía? Entonces, son congruencias que a uno lo hacen pensar y uno se queda pensando, cónchale, realmente es lo que me están diciendo, porque yo lo que estoy viviendo es otra cosa. Y ojo, yo probablemente, gracias a Dios, no vivo en una situación de pobreza extrema, pero hay gente que sí y la está pasando mal, realmente mal. Hay gente que no tiene trabajo todavía y le cuesta conseguir. Esos son los que dice el presidente, que eso sí entienden su discurso, que eso sí está en el mismo país que él. Entonces, sí, y entonces eso es lo que incomoda. ¿Sabes qué me gustaría a mí escuchar? A un presidente que entienda a la gente, que se identifique, que diga, yo sé que la estamos pasando foco, yo sé que nos estamos comiendo un cable, pero vamos a echar para adelante y nosotros, mira, como gobierno vamos a tomar medidas de austeridad, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. La gente no sabe que el endeudamiento lo va a pagar todo el mundo, lo van a pagar y lo del seguro, o 4 generaciones de panameños. Y lo del seguro social. Regalar la gasolina cuando ese no es el precio real de la gasolina. Y si nos vamos extendiendo, pura politiquería, esos son los que saben. Él cree que esos son los que saben, los que le van a permitir con politiquería reelegir a un gobierno que ha sido incapaz, que ha sido el más indolente cuando la crisis económica más grave que ha vivido la historia de este país. No hay más grave que lo que ni la invasión golpeó lo que ha golpeado esta crisis y los niveles de endeudamiento. ¿En qué? Que nos den un informe dónde está esa plata. Los billones. Ahora, claro, el panameño de la calle, allá donde él dice que si saben de su discurso, no saben de deuda pública, no saben de que ni tienen carro para vivir del combustible, porque no viven de eso. Pero cuando ven el costo de los alimentos, ¿verdad? Y creen que algún empresario va a bajar el costo por un transitorio bono
de algo que es una falacia, como si fuera, porque hoy el otro día alguien dice que porque no han ajustado los precios. Pero sí, ¿quién va a ajustar los precios en base a un bono que dura 2 meses cuando tú sabes que el precio real de las cosas no es ese y lo que está es también, pues como ciudadano que paga impuestos para que esas cosas se den, eres el que más derecho tendría, en tal caso, a vivir de esa irresponsabilidad que es derecho y acceso de todo? ¿Pero es correcta? No, no es correcta. Yo decía hoy que estaba grabando un segmento que cuando escuché el discurso y cuando he leído estos informes de algunos organismos internacionales del crecimiento de Panamá y de la cifra y etcétera, etcétera, digo, oye, qué bueno, ¿no? Pero yo quiero, así como hay gente que quiere que salgamos de la lista negra, de la lista gris, de la OCDE, de Gafi, de cuánta cosa, la lista de la cual yo más quisiera salir como país es uno de los países más desequilibrados del mundo. Uno de los países más injustos, sí, injusto de todo sentido, en la justicia ordinaria e injusto con estos niveles de pobreza, porque ¿qué le ocurre? ¿De qué nos sirven estas estadísticas buenas y estos indicadores económicos buenos y que estamos creciendo y demás, si la pobreza nos sigue explotando en la cara? Entonces, de esa lista sí me gustaría que saliera. Claro, y claro, por eso el presidente habló de esa cifra, Edwin, porque él en su conciencia está claro de lo que tú estás diciendo. Entonces recurre a la mentira para poder atender una realidad, y es que tiene que hablar en esos términos que tú estás reclamando con todo derecho. Pero es que no ha habido política que apunte con efectividad a reducir los niveles de pobreza de los que él, como cualquiera que aspira a ser presidente de este país, en campaña habló. Y por ahí está en el discurso que le sacaban en una propaganda que le cortaron cuando él hablaba de eso que tú estás diciendo, de que estamos entre los países más injustos y más desiguales del mundo, etcétera. ¿Qué ha hecho congruente con ese reconocimiento? Porque no hay nada más injusto que saber que algo está mal, utilizarlo para beneficiarte, pero luego no hacer nada, absolutamente nada al respecto para enfrentar y combatir esa realidad que tú reconociste, que tú detallaste, que tú denunciaste y que luego cuando tuviste la oportunidad no hiciste absolutamente nada para enfrentarla, para reducirla, para combatirla. Y hablamos de por qué la gente no cree en nadie. Vienen tiempos de política, vienen tiempos de campaña, vienen tiempos de repetir cuentos y mentiras. Me dirá alguien que ve este programa así, tú eres también otro político. Bueno, a mí que me registren, porque así mismo, como hay maridos que le pegan a las mujeres, hay quienes no tienen registro de que los hayan llevado nunca a una corregiduría. Así que me cambian ese cuento, o yo tengo derecho, como cualquier otro panameño, a hacer y a presentar mis sentimientos y a presentar mis anhelos y a presentar mis cuestionamientos. Y creo que si estudiáramos un poco la esencia de lo que es la democracia, ahí es donde está el defecto. Pero cuando tú encuentras que los que viven del subsidio tienen el mismo derecho a votar de los que generamos con nuestros impuestos, nuestros esfuerzos y nuestros sacrificios, los dineros para que los gobiernos que viven de engañar a los pueblos utilicen a las mayorías pobres para regalar el dinero que no les pertenece. Y eso lo llamamos en estos tiempos democracia. Una pregunta. Yo estoy de acuerdo completamente con lo que acaba de decir el profesor Cabrera de este tema, de la desigualdad, de que ya casi como que es un bullet cada vez que los políticos hablan o la gente habla en cualquier evento, ya sea joven, adulto, viejo, lo que sea. Menciona, somos el 4º país de mayor desigualdad de América Latina. Pero mi pregunta es, y estoy de acuerdo con lo que usted dice y lo que dice el profesor Cabrera, pero ¿de quién es la responsabilidad? ¿Solamente el gobierno? ¿Es una responsabilidad compartida entre la sociedad completa panameña, llámese Estado, empresa privada? No sé si menciona. Yo diría que son 2 formas de ponerlo. Al final de cuentas, todos pagamos el precio y a todos nos toca hacer algo. Eso sin duda. La respuesta ahí sería todos. Pero la otra realidad es que no todos gobernamos. No todos dirigimos el uso de los fondos públicos para invertirlos donde hay. Es que es un tema de administración también de recursos.
tenemos a gente que no tienen capacidad administrativa, que nunca en su vida han administrado ni siquiera un presupuesto familiar, manejando los millones, los recursos de todos los panameños, haciendo uso de plata que no les cuesta. Entonces, también hay que tener claro que no todos tenemos la responsabilidad de impulsar políticas públicas como las tienen los que gobiernan, los que están en el poder. Así que hay un momento en el que no todos somos iguales. Claro, Sí, yo creo que el porcentaje mayor es del Estado que definitivamente los otros sectores, pero como usted lo dijo hace un rato, en realidad tenemos 30 años, más de 30 años en esta misma situación, y donde la brecha en realidad, hay que decirlo, antes de irse cerrando, se ha ido aumentando gobierno tras gobierno, gobierno tras gobierno, gobierno tras gobierno. Y al final yo siento que ¿cómo le hacemos para tratar de, si es cierto lo que usted dice, políticas públicas que traten de ir directamente por ahí? Hay la gente que habla siempre de subir impuestos, pero ¿cómo subimos impuestos en un país donde la asamblea nos cuesta la millonada que nos cuesta, donde el órgano judicial nos cuesta lo que nos cuesta y no tienen resultados, donde... La educación, háblame de la educación, ¿sabes cuánto se va a educación de los millones? Allá iba. Para planilla y para pagar la política que está metida en el Ministerio de Educación y no para infraestructura, no para mejorar las escuelas. No es un tema solamente de presupuesto, es un tema de administración. Y obviamente, si nosotros estamos hablando de que digamos que vamos en un bus, y lo que estamos hablando aquí, todo lo que hemos estado hablando la última media hora, 40 minutos, es de lo mal que va el bus, de los brincos que da, de lo mal que se conduce, de que la curva la coge, de que frena de repente donde está la luz. ¿De qué estamos hablando? Del chofer del bus, ¿verdad? ¿O estamos hablando del pasajero que va atrás? Entonces yo les pregunto, haciendo el paralelismo, ¿verdad? Con el bus, en este bus en el que estamos montados todos, los que van en primera, en segunda, en tercera, todos estamos pagando el precio de la mala conducción del bus. Y tú te preguntas, ¿qué hacemos? Yo diría, no sé tú qué piensas y qué piensan los demás aquí, qué piensan los que escuchan. Yo diría que estamos hablando del chofer del bus. Estamos hablando ¿y qué tal que estamos a la vuelta de una esquina en que hay la posibilidad de escoger a alguien que maneje el bus de manera distinta? No sería el momento oportuno. Nosotros queremos resolver las cosas aquí en julio del 2022 que no resolvieron en las elecciones. El 90% de esa gente que estaba en la calle, ¿verdad?, estaban pagando las consecuencias de decisiones políticas públicas tomadas como consecuencia de un hilo de malas decisiones que se toman. El país tiene el momento, se afronta ya, estamos en el 2023, de tomar una decisión. Y ustedes ven en el panorama futuro opciones que nos indiquen que ahora el bus sí va a estar bien manejado. Que espérate, que lo que viene ahora es un tremendo chofer. Tuviera ese tipo, no. Eso no es lo que está en la gatera, allá donde está la estación donde vamos a parar. Hay dos borrachos esperando para treparse a manejar el bus entre tumbo y tumbo de la misma manera. Se están metiendo codazos, peleando entre ellos para ver quién es el que va a manejar. ¿Y saben lo que está pensando el pueblo? Que hay para mí. Y esos son los que después pagan el precio. Yo dejo una reflexión porque la empecé a hacer antes con respecto a la democracia. No sé si me la estaban entendiendo o la expliqué bien, mejor dicho. Pero es que el sistema democrático, que es el mejor que conocemos para gobernar los países, a su vez es defectuoso. Fíjense que nos da derecho a todos. Aquí le quitamos el derecho de votar. Un día estaba yo en una discusión y alguien me decía, pero es que entonces no sería democracia. Es que mientras la democracia le dé derecho a todos por igual y no todos seamos iguales, ni siquiera pagamos el funcionamiento de la democracia todos por igual. Hay unos que pagamos más que otros, ¿verdad? Pero así es la democracia. Mientras la democracia funcione así, va a haber a un poco de gente a la que le conviene que haya pobreza extrema, gente peleándose en la fila por el jamón, por el saco de cemento cuando vienen las elecciones, que votan por la camiseta y por la gorra. Porque esos son los que son mayoría. Y tú te preguntas, ¿es justo que yo que pago impuestos, que impulso empresas, que estoy construyendo, no porque el gobierno me estimule o porque crea en el gobierno, porque es mi naturaleza construir,
porque es mi naturaleza, lo que aprendí de mi papá, de mi abuelo. Yo soy empresario, y allá el que es médico, y el que es abogado, y el que es maestro, todos tenemos una función que hacer, pero no todos le estamos dando al país y a este sistema democrático lo que se requiere para que el sistema funcione, pero peor aún, para que se rectifique, porque esa masa que eligió a Cortizo no se ha disminuido. Esa masa está allá afuera esperando su jamón, el que hay para mí, y van a elegir a uno de esos tipos que están en la parada para treparse en el bus, que les encanta, hasta pareciera, saber que les están mintiendo. Pues que alguien le puede creer a un personaje que se para a decir: ciudadanos, estoy consciente que todos se están sacrificando. Quiero decirles que a partir de hoy yo en mi gabinete y todos nos vamos a sacrificar. Jamás hicieron ni el amague de sacrificar una quincena. Pero eso se veía bien en los titulares. El presidente promete que se rebajarán el salario. Los ministros nunca lo hicieron. Y aquí no pasó nada. Y hay uno de esos beneficiarios de eso que está aspirando a ser presidente. De ese gabinete hay uno de esos que son tan mentirosos y beneficiarios que va a ser presidente, que aspira a ser presidente. Se lo impida. No hay nada que se lo impida. No, es su derecho. Pero ¿quiénes son los que deciden? Son la democracia. Obviamente tiene unos enemigos grandes que la están utilizando en Sudamérica para treparse en el poder, sabiendo de sus defectos, conociendo sus debilidades y conociendo las oportunidades que el enemigo de la democracia es la falta de educación en los pueblos. Eso es. Si hay ¿Quién dijo que era la primera estrella de tu gobierno? Lamentablemente. ¿Quién dijo eso? ¿Y qué hemos hecho en educación? La población. No hemos hablado de educación, pero esa estrella está apagada en este gobierno, que sí lo debiera hacer. Pero esa estrella está apagada en este gobierno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? 7-8. ¿Quién le va a devolver los 2 años de escuela que perdieron a esos muchachos cuando salgan a hacer pruebas de admisión en universidad y no encuentren que tienen la capacidad? Como decía un periodista famoso un día, que hace poco en un tuit, que reconoció que él quería estudiar, creo que dijo que ingeniería. Ustedes saben de quién estoy hablando, lo hizo el tuit hace 24 horas, 48 horas, lo vi, que dijo Álvaro Alvarado, no lo puedo citar porque está en un tuit de él, que él aspiró y se dio cuenta que no tenía, a pesar de que había estudiado ciencia, y hace cuántos años, no estamos hablando de la tiempo actual, que encontró que no tenía la capacidad, a pesar de que había escogido ciencias, que era de números y de matemáticas, en la educación que él tuvo acceso, creo que era de Chitré, etcétera. ¿Cuántos panameños van a poder tener más acceso después de todo lo que ha pasado aquí en estos años a tener un mejor nivel de preparación, educación y superación? Lo dejo con esa duda, porque ahí está el futuro del país. Y si eso no lo vemos como prioridad, no podemos ver con optimismo el futuro del país. Pero yo dije, iba a terminar en una Gracias, nota Marco. positiva. Voy a terminar la nota positiva, decirles que yo creo que aquí todos, a pesar de todo lo que he dicho, creo, porque es supervivencia. El ser humano ojalá esté naufragando y el barco se hundido, se agarra de un tronco en medio del mar y alguien llegará a la isla. Yo creo que aquí habremos bastantes panameños que en medio de esta tormenta tenemos la capacidad y podemos hacerlo. No hablo políticamente, hablo de todo, de empresarios, de toda clase de profesionales. Entonces yo tengo esa esperanza, porque Panamá se ha comprobado de que es un país que tiene unas características especiales que podremos hacer de un panorama que no se ve optimista, y espero, y cierro con esto, un futuro halagador en medio de esta incertidumbre, para que este año 2023 sea un año de crecimiento, de generación de empleo, pero no por políticas públicas, por iniciativas privadas, por esfuerzos particulares, que como lo que ustedes hacen como periodistas, también lo hacen desde el mundo, desde el sector privado, muchos panameños, tratando de hacer que el país avance. Y yo espero que eso funcione y que podamos echar adelante. Ya lo que va a pasar después de junio, julio, pues ya sabemos que las expectativas no son positivas, y de eso hablaremos en otro momento, porque hoy veníamos a hablar del discurso triste de ayer, que no deja esperanzas para mejores cosas, pero que yo aquí compenso diciéndole que yo guardo esperanza a pesar del discurso del presidente. 7-11 minutos, don Marco Amelio. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Oigan, feliz año a todos. Igual.
Gracias a todos por la oportunidad y aquí estamos para seguir conversando más adelante cuando quieran. Ni le Cuida, digo por la favor. pregunta que dejó Jorge Luis Sánchez sin hacer, pero bueno, me voy de aquí. 7:11, suficiente por hoy. ¿Qué culpa tengo yo? Y la culpa de no preguntar. Ah, ok. Oiga, aquí estoy. No sé qué pregunta era esa. Ustedes me ¡Feliz año, cortaron. Marco! Ustedes me contaron, yo la guitarra no la he puesto en el piso todavía. Bueno, cuando quiera, eso será otro día, seguro. Ahí ¡Feliz estamos año, hablando. Marco! Feliz año. Chao, gracias. Un placer a todos por todo. Esto fue 5 a las 5, de lunes a viernes desde las 5 de la tarde por Panamá en directo.